Busque por favor el libro de los Romanos. Vamos a leer el capítulo 4 del verso 18 al verso 25. Y en esta mañana Dios quiere traer a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, a nuestra mente consciente, ¿sí? Un pecado que lo vamos a ir viendo a través del estudio, ha estado o permanece a veces, muchas de las veces oculto, incluso a nuestro propio entendimiento, pero en verdad que es algo por lo que debemos empezar a hacer conciencia, a preocuparnos, a pedirle a nuestro Padre Celestial, y usted lo va a ver a lo largo de este estudio, que nos ayude y nos limpie de este pecado, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Romanos 4, 18 al 25. Él creyó, hablando el apóstol Pablo del patriarca Abraham, dice en la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, mire cómo el apóstol Pablo, hablando del patriarca Abraham, ¿sí?, nos muestra el Espíritu Santo a través de esta palabra dos cosas que normalmente confundimos o que puedan parecer similares, ¿sí?, aunque de alguna manera contrarias: la fe y la incredulidad. Mire cómo Pablo no está hablando de las mismas cosas, no se refiere a la incredulidad como la contraparte de la fe, porque podemos tener fe, pero ser incrédulos. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro camino en el Señor pecamos con este pecado de la incredulidad. En su primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que a excepción de la fornicación, todo pecado está fuera del cuerpo. Por eso nos alienta a no fornicar el apóstol, el Espíritu Santo por medio del apóstol. Pero hay pecados que no se cometen con los miembros del cuerpo ni de forma consciente, ¿sí? Por eso es que en aquel tiempo el Señor, cuando existía aquel sacerdocio levítico, el sumo sacerdote hacía expiación de los pecados de inconsciencia. Por los pecados de conciencia, ¿sí?, se ofrecía, cuando usted sabía que había pecado, según la ley, usted iba y ofrecía lo que la ley demandaba en sacrificio. Pero el sumo sacerdote hacía un sacrificio especial, es decir, él no recibía de parte de nadie lo que había de ofrecerse. Él tenía que tener un cordero perfecto, sacrificarlo, y ese sacrificio se hacía una vez al año por los pecados de inconsciencia, por los pecados que no sabían que se habían cometido, pero delante de Dios, que la palabra testifica que delante de sus ojos nada hay oculto, es un pecado. Y no es que Dios exagere o que Dios quiera quizá buscar la manera de no acercarnos, no.
Lo que Dios busca y lo que Dios siempre ha buscado a través de la revelación de las cosas que Él hace es que nosotros tengamos conocimiento de la verdad. Que nosotros entendamos que no porque no sabemos si pecamos, no está ese pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diablo toma esa ventaja sobre nosotros. Aunque nosotros no nos demos cuenta que hemos pecado, el diablo sí lo sabe y entonces viene a nuestra vida con autoridad, con permiso. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo son los pecadores. Este es mi hijo y entonces como una puerta abierta en la que el diablo tiene esa libertad. ¿Para qué? Para traer cosas peores a nuestra vida. Por un pecado de inconsciencia, ¿sí? El diablo puede llevarnos a un pecado consciente y a la práctica de un pecado consciente también. La palabra dice que la mente se cauteriza. Es decir, ya no nos importa, llega un momento en que tanto estamos haciendo lo malo, desagradable a Dios, y no vemos consecuencias que pensamos, nos engañamos, que no va a pasar nada. Y es ahí donde nos volvemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos practicando algo que Dios no quiere, ¿sí? Entonces, no solamente con los miembros, sino también se hacen de manera inconsciente, ¿sí? Pero no solamente con los miembros podemos pecar. Hay pecados de inconsciencia que son directos contra Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es uno de los pecados que Dios, en los cuales el Señor por medio de su palabra nos advierte, no va a haber ninguna manera en que la persona que haya blasfemado contra el Espíritu Santo alcance un perdón. Entonces hay pecados que nosotros, por eso el apóstol Pablo dice que todo pecado que no es la fornicación está fuera del cuerpo. Pero muchas veces nosotros pensamos que el pecado solamente son las malas acciones que hacemos con nuestros miembros, pero no nos damos cuenta que con el corazón, con la mente, ¿sí? Podemos llegar a pecar contra Dios. Ya no es un pecado que me va a hacer daño a mí, que va a traerme consecuencias a mí, sino es algo que yo estoy haciendo de manera inconsciente, gracias a Dios, contra Él. Y ese pecado es la incredulidad. Es una de las cosas que, gracias a Dios, le vuelvo a repetir, no es tan grave como la blasfemia, pero sí es una agresión directa contra Dios. Y ahorita le voy a decir el por qué. Porque este pecado que se comete muy a menudo, aunque de forma inconsciente, y también es directamente contra Dios, aunque no de castigo tan severo como la blasfemia, es tan fuerte, porque le vuelvo a repetir, va contra Dios. Mire que el apóstol Pablo, hablando del patriarca Abraham, nos muestra, como le decía hace un momento, que la fe no es algo que la incredulidad no va en contra de la fe, porque podemos tener fe, pero también puede haber en nuestro corazón incredulidad. Y algo que se nos olvida de nuestro soberano Dios es que Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay palabra, no porque no salga de nuestra boca, no es oída por Dios. Dice el libro de los Salmos que aún está la palabra, aún no está, la palabra en mi boca y Él ya la conoce. Todavía ni siquiera se ha generado el pensamiento en mi mente o en mi corazón y Dios ya sabe por qué. Porque Dios está viendo la vida que yo estoy llevando. Dice que cuando el Señor caminó
con aquel pueblo, Él se daba cuenta de cómo ellos pensaban en su corazón. No necesitaba que nadie le dijera nada, porque Dios sabía las vidas y sabe las vidas que llevamos. Sabe lo que estamos haciendo. Sabe cómo es que estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. ¿De qué cosas lo estamos alimentando? Y por eso, ¿qué clase de cosas van a salir? Y eso se nos olvida. Y muchas veces, aunque no lo hacemos de manera expresa o abierta, sí lo hacemos en nuestro interior. Llegamos a llamar a Dios de alguna forma cuando somos incrédulos, mentiroso. Y eso es importante que nosotros entendamos. Y es que para poder terminar pronto, podría decirse lo que hemos dicho en varias ocasiones, es que una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. No son la misma cosa, no van de la mano, sí, claro que sí, tienen que ir juntas, pero las dos tienen que trabajar de manera conjunta, estando de acuerdo. Pero muchas de las veces nosotros, o en nuestro interior, ¿sí?, estas cosas no pasan. Esto no sucede, esto no se ve reflejado en nuestra manera de vivir. Muchas veces predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, vemos quizá la necesidad, la tristeza, la angustia en otra persona y le predicamos de nuestro Señor, pero ¿cómo verdaderamente reaccionamos cuando somos nosotros los que estamos en esa situación? ¿Cuántas veces no vamos a Dios a cuestionar la situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué somos portadores de una palabra de consuelo, de amor, y no somos vivificadores o no vivificamos, no vivimos en nosotros mismos esas palabras? Por eso es que no es lo mismo creer en Dios, porque vemos que hay mucha gente, por ejemplo, hay muchas doctrinas, la iglesia católica cree en Dios. Hay muchos de los rezos que tienen que en lo personal a mí me parecen pues muy aceptables, ¿sí? Lo que es el credo, esa es una oración que me parece muy aceptable delante de Dios, pero yo no soy Dios, ¿no? Es muy cuerda esa oración. Y hay muchas doctrinas que verdaderamente creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hoy día vemos también muchos sacerdotes que ya agarraron esta maña, esta mala costumbre de estar debatiendo por las cosas de Dios. Para mí es triste, para mí es lamentable, para mí no es bíblico que un pastor, ¿sí?, vaya y se meta y trate de convencer de manera, no lo sé, a veces hasta imponente, la fe. Dios no nos ha mandado a buscar a las personas. Tenemos que entender algo que Dios hace. Dice, nadie puede venir a mí si no les es enviado por Dios. Si Dios no envía a las personas para que tú les prediques, pues no tienes por qué hacerlo, y si lo haces tienes que tener conciencia de cómo Dios manda que se hagan las cosas. Dice, no den lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Más adelante lo vamos a ver también, y dice que el que es de Dios, las palabras de Dios recibe. Cuando hay alguien que te escucha, que te pone atención, que no te sale con tu, no, a mí no me vengan con eso, ese es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que está perdido, engañado en el mundo, a quien por supuesto hay que hacerle volver.
Pero cuando somos rechazados e insistimos, es cuando Dios entonces verdaderamente nos está llamando, nos está diciendo no tienes por qué insistir. Y esto muchas veces lo vemos, le vuelvo a repetir, en estos debates que yo no sé por qué suceden. Y ahora hasta los sacerdotes agarran la Biblia y la interpretan a su conveniencia. No con la verdad, no con el Espíritu de Dios. Pero hay tantas cosas que le vuelvo a decir, esta iglesia y muchas otras creen en Dios, pero no le creen a Dios, porque siguen buscando los intercesores. Quizá tal vez tuvieran razón los católicos en decir que Dios permitió las imágenes porque de alguna manera no lo sentimos que no estamos como que haciéndolo al aire. Tal vez pudiera ser aceptable, pero tendría que ser una sola imagen, la imagen de Jesucristo, y no de un hombre muerto y crucificado, porque a ver que alguien vaya a algún panteón y le pide un favor a quien está sepultado ahí. ¿Qué cree que va a recibir? Nada. Es lo mismo ese hombre crucificado. Mientras Jesucristo estuvo muerto, no pudo hacer nada de manera natural. Claro que murió, claro que fue, y fue a los espíritus. Dejó el cuerpo para predicar en espíritu, pero en el cuerpo no pudo hacer nada. Cualquiera que está fuera del cuerpo no puede hacer nada para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, le vuelvo a repetir, pudiera ser que adoraran la imagen de Jesús. Pero ¿por qué no predican que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Y cuántos mediadores tiene la Iglesia Católica? Hay muchas cosas que no quieren aceptar porque lo tienen ya muy arraigado. Entonces le vuelvo a repetir, sí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y lamentablemente nosotros, que somos los hijos, que somos la esencia, la figura, la imagen, el templo del Espíritu Santo, también padecemos de ese mal, de ese daño por incredulidad. Y le vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Por la razón por la que estamos, con qué estamos alimentando nuestra fe. ¿De qué le estamos alimentando? ¿Cómo estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente? Eso es bien importante. Ahora vamos a ver, porque también la incredulidad muchas veces se puede confundir o comparar con la desobediencia, y tampoco es así. La desobediencia es la transgresión a los mandamientos de Dios, no ponerlos por obra aunque se conocen. Cuando yo sé que Dios me manda a no robar y robo, estoy siendo desobediente, ¿sí? La fe es la convicción de la existencia de Dios. El libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, esté convencido que Dios es real y es verdadero, ¿sí? Y la incredulidad, ¿sí?, no es dudar de Dios, porque se está creyendo en Dios. La incredulidad es llamar a Dios mentiroso. Y le voy a decir por qué. Y esto se hace muchas veces, y la mayoría de las veces, gracias a Dios, de manera inconsciente, por los hijos, por quienes amamos a Dios. Pero lamentablemente, volvemos, no conocemos al Dios que decimos que amamos. Y eso se debe verdaderamente a la apatía, a la religiosidad, a la costumbre que hemos adquirido ya en nuestras vidas, al conformismo de nuestro corazón
por lo que Dios nos ofrece. Un conformismo espiritual, ¿sí? Una apatía, una religiosidad espiritual, de que teniendo en conciencia de que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador no tiene límites, es infinito, nosotros podríamos estar las 24 horas del día a los pies de Cristo, buscando conocimiento, sabiduría, entendimiento, y todos los días recibiríamos algo de parte de Dios, las 24 horas. Pero ¿dónde está entonces nuestra convicción de un Dios infinito? Es por falta de conocimiento y es por la dureza de nuestros corazones, porque le damos prioridad a las cosas materiales que a las espirituales. Y por eso es que llegamos constantemente a cometer este pecado delante de Dios. ¿Cuándo se comete mayormente este pecado? Cuando estamos cegados por el egoísmo, la avaricia, el materialismo, ¿sí? Y pedimos lo que no necesitamos. Vaya por favor al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 6. Santiago, capítulo 4, del verso 1 al verso 6, dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire de qué manera tan poderosa Dios nos habla de cuál es la verdadera razón por la cual nosotros constantemente nos estamos acercando a Dios a pedirle. Qué importante es que nosotros entendamos para qué debemos acercarnos a Dios. Nuestra oración no es lo hemos dicho en varias ocasiones, no es un tiempo que Dios nos concede para llevarle nuestras peticiones. ¿Las peticiones deben ir dentro de nuestra oración? Claro que sí, por supuesto que sí. En los evangelios el Señor nos abre esa puerta, nos da esa confianza de decir: pidan y recibirán, todo lo que pidieran en mi nombre, lo recibirán. Pero muchas iglesias, muchos creyentes, muchos hijos de Dios tienen el tiempo de oración como para ir a andar pidiéndole a Dios. Y ni siquiera somos capaces de entender lo que debemos pedir. Por eso a través del apóstol Santiago el Señor nos dice, ¿sí? Cuando tú vienes a mí y me estás pidiendo cosas que no necesitas, no lo estás haciendo conforme a mi voluntad. Tu oración, tu petición no me agrada. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no recibimos lo que estamos pidiendo, como dice el apóstol, porque estamos pidiendo mal. Porque cegados por el materialismo, por el egoísmo, por la vanidad, estamos pidiendo cosas que nuestra conciencia no cabe por la falta de entendimiento, que lo que le estamos pidiendo a Dios, para lo único que nos va a servir, es para endurecer más nuestro corazón,
para entenebrecer más nuestra mente y para separarnos más de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia. Dios le da sin pedirle nada a los que son humildes. Aquella persona que es humilde, que no le interesa quedar bien con nadie, que no le interesa su apariencia quizás, ¿sí? A esa persona es a la que Dios le da, a la que Dios le extiende su misericordia, su amor, y no tiene necesidad de nada. Pero la dureza de nuestro corazón, la oscuridad de nuestra mente, siempre nos está llevando al materialismo, siempre nos está llevando a las cosas que Dios no quiere que haya en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él, que escudriña la mente y el corazón, sabe cómo nos va a afectar lo que le estamos pidiendo. Por eso dice el apóstol, o piensan que la Escritura dice en vano, o es que a Dios nada más trató de engañarnos, o nos lo dijo por quedar bien, que su Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quisiera que nosotros estuviéramos 24 horas cerca de Él. No nos obliga porque nos ha dado una libertad, pero dice nos anhela, es su anhelo. Que nosotros pasemos más tiempo en comunión, en intimidad con Él, que en lo que nos dedicamos a la carne, al mundo, a nuestros propios deseos. Ese es el anhelo del Espíritu Santo. Y es tan grande el amor de Dios, que Dios no nos paga como muchas veces nosotros lo hacemos. No, cuando yo te dije no quisiste, ahora vete. No, es tan humilde, tan sencillo, tan libre de egoísmo, de vanidad, de vanagloria, de soberbia, de arrogancia, el Espíritu Santo, que nos recibe cuando nosotros queremos o necesitamos o nos conviene. Aunque sea por conveniencia, el Señor nos abre los brazos y nos dice ven. Porque Él es el principio de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces por eso es que muchas de las veces que nosotros nos acercamos a Dios para pedirle, en primera no pedimos con conciencia, con conocimiento, con entendimiento. Nada más vamos a perder el tiempo delante de Dios. Y en segunda, pues, por amor mismo, aunque no nos guste, por amor Dios no nos va a complacer lo que le estamos pidiendo. Dios va a buscar tal vez otra manera de darnos las cosas, pero no tal vez de la manera en que nosotros estamos esperando o pidiendo, o muchas veces hasta exigiéndole a Dios. Cuando insistimos en una oración ya es obsesivo, terco, necio, ¿sí? Hasta, como le vuelvo a repetir, hasta exigente contra Dios. Tú me llamaste, tu palabra dice que tú me vas a dar y ahora me cumples porque me cumples. Y no nos damos cuenta del por qué Dios verdaderamente no nos está dando lo que le estamos pidiendo. Cuando creemos que Dios cumplirá nuestros caprichos, nos atrevemos a pensar que recibiremos cualquier cosa sin importar si lo merecemos o no, o si es para bien o no a nuestra vida. Y cuando no lo recibimos, eso es lo importante. Aquí comienza a generarse este pecado en nuestro corazón, en nuestro interior. Cuando no lo recibimos,
Culpamos a Dios y buscamos la manera de obtenerlo y de esa forma hacemos mentiroso a Dios. Cuando nuestra terquedad no se ve complacida por Dios, entonces empezamos a dudar, ¿sí? El principio de la incredulidad es la duda. Empezamos a dudar de Dios. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué otro sí lo tiene? ¿Por qué a mí no? Y empezamos con los reproches, con los reclamos, con las exigencias a nuestro Padre Celestial, sin darnos cuenta que estamos pecando contra Él. Porque hacerlo en nuestro interior es hacerlo con el Espíritu, y Dios es Espíritu. Es como si lo estuviéramos haciendo directamente, cara a cara delante de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para reprocharle a Dios? Y es que no hemos entendido, la iglesia, muchas veces ese es el error que cometemos. La iglesia, con tal de atraer gente, siempre le estamos ofreciendo lo que Dios no le ofrece. No, mira, Dios te puede hacer un milagro. Siempre estamos tratando de atraer a las personas a través del poder de Dios. Dios puede hacer un milagro, pero ¿sabes que el milagro principal Dios lo quiere hacer en tu vida santificándote? Es que Dios no te llama para oír tus peticiones. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos hace un llamado para ver qué se nos ofrece? ¿O qué queremos? ¿O qué se nos ocurrió? Dios nos llama para limpiarnos de nuestros pecados. Dios nos llama para santificar nuestra vida. Dios nos llama para lavar nuestras vestiduras en su sangre bendita. Y le vuelvo a repetir, la mayoría de las veces que se evangeliza o cuando somos movidos por lástima, por la necesidad ajena, lo primero que le decimos: Dios puede sanar tu familia, tu negocio, Dios puede restaurar, sí, pero te está llamando a ti para limpiar tu vida. Dios no nos llama para conocer nuestra voluntad. Dios nos llama para conocer su voluntad. El que quiera, bienvenido. El que no, se puede regresar por donde llegó. Y eso es algo que las iglesias, que los santos, que los hijos y todos los que hemos sido enviados por conocimiento del evangelio debemos dar a conocer a las personas. Dios te está llamando, pero no para que hagas, no para conocer tu voluntad, porque por supuesto que la conoce, pero ¿tú conoces la voluntad de Dios? Claro que no. Para eso nos llama el Señor, para su voluntad. Y si su voluntad no es la mía, entonces ya me enojo yo contra Dios y entonces cuestiono a Dios, y como Dios no me lo quiso dar, yo busco la manera. Y Dios no nos va a castigar de una manera fuerte y terrible, no nos va a cortar un pie, no nos va a ir a estampar en un poste andando en un carro porque no le queremos obedecer. Dios va a decir: yo ya te lo traté de hacer entender, ¿no quieres? Allá tú. ¿No estás entendiendo lo que te estoy diciendo o lo que te estoy hablando? No puedo hacer más. Te amo y no te voy a destruir, pero tampoco tu pecado se va a quedar sin castigo. Tampoco tu terquedad y tu necedad contra mí va a quedar impune. Y es ahí cuando se empieza a generar ese pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Y empezamos de una manera inconsciente a llamar mentiroso a Dios. Porque si yo leí en su palabra: todo lo que pidieran será hecho, y lo que yo pedí no lo recibí, entonces me mintió. Entonces no me dijo la verdad. ¿Por qué me engañó Dios?
¿Por qué me engaña Dios? Ahora que ya me convertí, ahora que creo, que predico, que evangelizo, que tengo un ministerio, resulta que es cuando Dios menos me da. Ahora que mi fe es más poderosa, yo debería de estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y no recibo. Es que Dios es mentiroso. Verdaderamente Dios no te va a dar todo lo que tú pidieras. ¿Para qué te acercas? Entonces es un engaño, es una treta en las congregaciones. ¿Para qué? Para reunir gente. Y no es una voluntad de Dios. Pero eso sucede porque nuestro corazón está endurecido. Nuestra mente está entenebrecida. Tiene falta de conocimiento de lo que Dios nos ha llamado. A lo que Dios nos ha llamado. Hoy día muchas personas están apostatando, dejando la fe, porque sus oraciones no tienen respuesta. Pero no es que Dios no las oiga, sino que sabe que lo que se está pidiendo no es para bien. Y esto se debe en gran parte también a que mucha gente está siguiendo el falso evangelio de la prosperidad. A través de esta mentira, que no es otra cosa que convencer a los creyentes que Dios enriquece a todos los que aman. Eso sí es una mentira. Ya la gente de hoy día solamente quiere creer en Dios si económicamente le va bien. Si tu iglesia es grande, si tú andas en un carro último modelo, si tú tienes viajes al extranjero, entonces Dios está contigo. Si no, no. Hay un artista cristiano que está, yo creo que tan molesto porque su fe, porque sus oraciones no han tenido una respuesta, que apenas el pasado 2 de noviembre invitó a la gente a participar del Halloween, una fiesta pagana. Yo no lo conozco, pero por lo que conozco de su vida y por el Espíritu de Dios, estoy seguro que la tristeza de ese hombre, la molestia contra Dios de ese hombre es porque su hijo dejó la fe. Y eso pasa porque amamos más a los hijos. Y eso pasa porque nosotros no estamos convencidos de la palabra de Dios. Cuando Él dijo, el que amara más a padre, madre, hijos, hijas, esposa o esposo o bienes materiales, quien los ame más que a mí, no es digno de mí. Y vemos a este hombre perdido ya en sus pensamientos diciendo que Dios nos abandonó. Cuando hay una promesa que dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días. No importa si me buscan o no me buscan, si lo merecen o no merecen, yo cumpliré mi palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero lo que sale de mi boca permanece para siempre y lo cumpliré. Y aunque este hombre ya no escucha la voz del Espíritu Santo, porque está obsesionado a que Dios haga lo que Él quiere. Y me ponía yo a pensar en él y me doy cuenta de que lo que este varón tiene es que no está aceptando el tiempo de Dios. Ahora dice que quiere cantar canciones para el mundo porque tienen más variedad. Pero ¿sabe lo que pasa en su corazón? Mire, y en esto se manifiesta el poder de la omnisciencia de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a las palabras, nos damos cuenta de cosas más profundas que a veces las personas, como Dios, no las conocen, pero Dios sí. Este varón lo que tiene es que no está aceptando que su tiempo ya pasó. Ya no es tiempo de cantar. Hasta donde yo sabía, era también pastor de una iglesia. ¿O es? No lo sé. Pero ya su tiempo de cantar ya pasó. Si ya no tiene esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
inspiración para escribir. Dios le está mandando que ya no es su tiempo. Pero se ha dado un estilo de vida que a estas alturas él ya no puede seguir alimentando, que está buscando otros recursos, otros medios fuera de Dios para seguir dándose una vida que Dios ya le está mandando a que no lo haga. Cuando las cosas suceden, por esto acabamos de ver, dice la palabra, que Dios da. Que Dios le da a los que son humildes, a los que dicen con esto me basta, con esto tengo, o me voy a acabar esto para que pueda yo tener más. Dios da los recursos, Dios da los medios, Dios proporciona todas las cosas. No me avergüenzo, de verdad, créame que se lo digo de corazón. Y usted me conoce. Me presento aquí porque tengo que dar una apariencia, pero fuera de ando así como que muy como fachoso. Y Dios conoce las cosas que yo necesito. Y me han regalado 2 chamarras que ya no tenía. No tuve que ir a buscarlas. Le doy la gloria y las gracias a Dios porque conoce mi necesidad. Cuando yo tenía necesidad de las cosas, vino la oportunidad, los medios, los recursos, incluso hasta de regalo. Ahí está. Pero este varón de quien estoy hablando, le repito, quizá como ya su género, sus canciones, su música, ya no están teniendo la aceptación que tenía, pues ahora dice, me voy al mundo porque el mundo tiene más variedad. Porque en el mundo puedo cantar de lo que sea y me lo va a agradecer. Pero no le interesa que el mundo se lo agradezca, le interesa lo que el mundo le da. Le interesan los reinos del mundo. Y eso pasa, ¿por qué? Por insistir en cosas que Dios no quiere que insistamos. La vez pasada hacía yo cuentas de las personas que deberíamos de estar aquí. Y la palabra de Dios se está cumpliendo, amado hermano, y se lo digo de corazón. Póngale su corazón a Dios. Dígale, Señor, toma mi corazón. Si hay otro Dios, si hay alguien a que yo ame más que a ti, Señor, quítalo. Porque el que ame al padre o madre, a los hijos más que a Dios, no es digno del Señor. Y el Señor vendrá y dirá, pues dile a tu papá. ¿No preferiste a tu hijo, a tu hija que a mí? Quédate con tu hijo. Que tu hijo te dé la salvación, la promesa, la gloria que yo te prometí. Y se está cumpliendo delante de nuestros ojos y en nuestra propia familia, amados hermanos. Están apostatando de la fe y véalo con los ojos de la carne. ¿Dónde están? Tienen los medios y los recursos. Yo le aseguro que si yo le dijera voy a hacer una fiesta, aquí estarían. Pero ¿dónde están? Y yo se lo digo por amor, no quiero exponerlos, aunque usted sabe de quién estoy hablando. No quiero exponerlos, aunque tengo que. Pero yo se lo digo para que usted vea que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y lo que falta, se cumplirá también. Se cumplirá también. Así que temamos de nuestro Dios. Temamos de nuestro Padre porque su palabra es fiel y es verdadera. Y a su tiempo, Dios la cumplirá. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aceptar en nuestra vida. Que si Dios ha dicho que hará, Dios lo hará. Dios lo cumplirá. Veíamos hace unas semanas atrás cómo es que los judíos
No se dan cuenta porque están endurecidos en su corazón y dicen que Jesucristo no logró reunir las 12 tribus de Israel. Pero por supuesto la Biblia nos lo testifica, pero Dios lo hará a su tiempo, a su manera y como Él ha juzgado que debe de ser conveniente. Y así con todas las cosas. Si yo le estoy pidiendo a Dios, no tengo por qué insistir, lo hemos dicho muchas veces. Dios ni es sordo, ni medio sordo, ni tampoco está lejos. Con una vez, desde el fondo de tu corazón, que tú le pidas. ¿Por qué te digo que del fondo de tu corazón? Porque si tú le pides a Dios confiando que Dios te ha escuchado, no necesitas volver a pedirlo. Ahora lo que necesitas saber es si Dios te lo concederá. Señor, yo ya te lo pedí. ¿Soy digno? ¿Tengo algo que hacer? ¿O de plano no lo voy a recibir? ¿Cuál es tu respuesta? Sí nos preocupamos por pedirle a Dios, pero por conocer la respuesta. Y eso va afectando nuestro interior. Hoy mucha gente, el otro día veía también en un video de la iglesia de un pastor que decía, ¿por qué 250 personas dejaron la iglesia? Fíjese usted, qué cantidad tan enorme de personas, 250 personas de buenas a primeras dejaron de congregarse con ese santo de Dios. ¿Qué mentira tan fuerte infectó la mente, el corazón de una persona y contaminó a otras que tomaron la decisión de dejar a este varón que Dios había puesto para sus vidas? Porque yo no lo fui a buscar. Usted vino porque Dios le dijo, ahí vas a estar. Aquí voy a llenar tu vida a través de este. Y comienza el veneno, el pecado, la muerte de la incredulidad en nuestra vida. Y le vuelvo a repetir, muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta. ¿Y qué es lo peor? Que si no nos damos cuenta, ¿qué pasa con el cáncer? Hay muchos cánceres, la mayoría de los cánceres dicen que si se detecta a tiempo, tienen cura. Pero lamentablemente la gente se entera cuando ya está muy avanzado, cuando ya es irreversible. Lo mismo con este pecado. Le ponía por ejemplo a este hombre, que yo lo creo, lo siento así por el Espíritu de Dios, que la tristeza de su corazón es que su hijo dejó el camino. Que su hijo se fue al mundo, pues con la pena, hijo. Yo ya te hablé de Dios. Yo lo que Dios me dio para darte, te lo he dado. Mientras estuviste bajo mi autoridad, Dios no me puede demandar nada. ¿Ya eres libre? Tus cuentas con Dios. Tu cuenta con Dios. Y eso entristeció su corazón. Y ahora está buscando hacer ver mentiroso a Dios. O si lo entendemos de una manera legalista y severa, está siendo mentiroso a Dios. Porque dice que Dios ya nos abandonó. Porque dice que Él puede ir a cantar al mundo. Y lo acabamos de leer en Santiago, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es verdad, no pasa nada. Y es verdad, sí es verdad, que Dios da en abundancia y que también enriquece, pero cuando las cosas, le vuelvo a repetir, cuando las cosas son de Dios, llegan. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2, dice la palabra: acontecerá que si oyeras, ¿cuál es la condición? Oír atentamente la voz del Señor tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no los que te convienen, no los que te agradan, no los que tú escojas, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Miren que en ninguna manera el Señor, incluso a ese pueblo, le dijo: tú tendrás que ir a buscarlas. Y te alcanzarán si oyeras la voz de tu Dios. Vienes, oyes la palabra, pero no la pones por obra. Pero si quieres que Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón. Y ahí está. No estamos cumpliendo con la condición, pero sí estamos exigiendo la promesa. Hay muchos evangelios, muchos pastores con mucha doctrina de Cristo, predicando el evangelio de la prosperidad. Si tú eres pobre, es porque Dios no te ama. Dios no te quiere. Si tú eres rico, Dios te ama. En las riquezas está Dios. Pero ¿qué dice el libro de los Hebreos? En el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué se da testimonio de ese Jesús? Que siendo rico, se hizo pobre. ¿Entienden lo que Dios nos está mandando? Dios no nos está mandando a las riquezas. Dios no se revela ni se manifiesta solamente a través de la muchedumbre de bienes y riquezas. Si tus ojos están puestos en Jesús y tú eres rico, hazte pobre. ¿Qué hizo aquel joven rico? Se entristeció cuando le dijo al Señor: ve, vende y dáselo a los pobres. Prefirió vender su salvación, porque le dijo: ve, véndelo y entonces ven y sígueme. ¿Qué hubiera sido de ese joven? ¿Qué historia estuviera escrita en la Biblia de ese joven si le hubiera creído? Pero fue incrédulo. Prefirió sus bienes materiales. Primero se acerca y le pregunta cómo heredar la vida eterna. Y cuando Dios le responde, dice: no seas mentiroso. Así no se gana la vida eterna. Yo no le voy a ir a dar a los pobres lo que tanto me ha costado. Pero la Biblia da testimonio de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Y si te manda a que pongas tus ojos en Él, ¿por qué no lo predicas así? ¿Por qué el evangelio de la riqueza, de la abundancia, del materialismo, que es contra Dios, porque es para el mundo? ¿Para qué quieres dinero? ¿Vas a comprar con dinero el reino de Dios? ¿Vas a comprar los dones del Espíritu Santo? ¿Vas a comprar como aquel Ananías que quiso comprar el don del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo? El dinero es del mundo y para las cosas que hay en el mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te convienen las riquezas? ¿Es bueno? ¿Es santo? ¿Viene de parte de Dios este evangelio como para que lo recibamos así como así? Pero eso endurece el corazón. Endurece el corazón, ¿por qué? Porque vemos hermanos que tienen camionetas y tienen carros y una y otra cosa y se compran y venden y todo esto y decimos: ¿por qué a mí no? ¿Qué hizo él para tenerlo? Pero tú no escuchas a Dios. ¿Sabes qué hizo ese hermano para tenerlo? Olvidarse de Dios. Poner a Dios en otro lugar que no es el trono de su gloria. Ya están arriesgando su salvación y su reino y su recompensa. Y el Señor nos muestra como testimonio aquella parábola de Lázaro y el rico. Lázaro tuvo sus males, aquí tiene sus bienes. Tú tuviste tus bienes, aquí tus males. Cuidado con lo que se está generando en nuestro corazón.
Y así como Dios sabe enriquecer, por supuesto que también sabe empobrecer. Ahí mismo Deuteronomio 28, 45 al 47 dice: y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos y decretos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste, escuche usted, por cuanto no serviste a Dios con corazón, con alegría y con gozo de corazón, porque pusiste tu corazón en la abundancia de todas las cosas. ¿Cuántos pastores verdaderamente van, evangelizan, predican, hacen y deshacen, pero porque están viendo en el evangelio su negocio? Las ganancias económicas y materiales que trae, que conlleva. Y quieren imponer cosas que ya no existen, mandamientos que ya no existen. Mire con qué severidad, con qué palabras tan fuertes nos habla Dios con respecto de nuestro amor para con Dios. ¿Para qué quiere servir? ¿Por amor al prójimo? ¿O simplemente por compromiso? ¿O porque venga la bendición? Voy a venir a limpiar la iglesia, voy a venir a hacer esto aquí en la congregación, pero porque Dios me bendiga. ¿O lo haces porque verdaderamente en tu corazón estás consciente que el que merece un lugar santo y digno es aquel que te está llamando? ¿Cuál es la razón de tu corazón? Pregúntatelo, porque a Dios no se la vas a ocultar, amado hermano, A Dios no lo vamos a engañar. ¿Por qué haces lo que haces con respecto a Dios? ¿Cuál es tu propósito? Porque cuando venga entonces el Señor y te quite lo que te había dado, entonces vendrá a tu corazón la incredulidad. Y estaremos pecando o estamos pecando contra Dios. Veamos a un hombre del cual la palabra de Dios dice, a David. Se habla de David. Se dice de David que era conforme al corazón de Dios. Pero en esta semana que Dios hablaba esta palabra a mi corazón, es que apenas la entendí, vuelvo a repetir. Quizá no les parezca a muchos, pero tampoco voy a mentir si Dios lo sabe. Hasta que el Espíritu Santo me trajo este mensaje, empecé a comprender por qué la palabra dice que David era un hombre conforme. Escuche la palabra. Cuando el Espíritu Santo me detuvo en esa palabra conforme, entendí el por qué. David estaba conforme con lo que Dios le daba. David no le pedía nada a Dios. Por eso Dios se agradaba tanto de ese hombre. Porque David sabía agradecer, David sabía que no era digno de recibir lo que tenía, pero sí sabía que venía de Dios, lo agradecía y lo valoraba. ¡Qué corazón tan maravilloso! ¿Quién no va a amar un corazón como ese? La Biblia no es explícita al darnos a conocer los pensamientos de David, pero hoy son revelados por el Espíritu Santo por medio de su palabra, por esa sencilla palabra que no habíamos analizado. Conforme. David estaba conforme con Dios. Era humilde, era un simple pastor. Y no, Dios le dio gracia y hasta dónde lo exaltó. Y no hablo de que lo exaltó como rey, no como rey en aquel tiempo, porque David sigue siendo rey sobre Israel, porque es una promesa que Dios le dio. Y David es un rey
eterno para Israel. ¿Qué tamaño de gracia alcanzó David? Porque David no andaba ni pidiendo ni cuestionando lo que Dios le daba. Si Dios decía es tiempo en que te van a perseguir, David corría y se escondía. Si el Señor decía David es tiempo de matar, David agarraba y mataba. Si Dios le decía David es tiempo de tener hambre, David aceptaba los tiempos que Dios le determinaba, no los cuestionaba. Al contrario, le daba gracias a Dios por el hambre, porque tuvo y porque no tuvo, porque fue engrandecido y porque fue empobrecido, porque fue castigado y porque fue recompensado por Dios. Por eso Dios amaba el corazón, amaba a ese hombre, porque decía, no importa lo que yo le haga a este, siempre me va a agradecer. Miren lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Precisamente cuando Dios manda al profeta Natán para darle a conocer a David que había sobrepasado los límites y que Dios no lo toleraría porque Dios no tiene por inocente al justo, el profeta Natán es enviado a David. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8 dice la palabra. Entonces dijo Natán a David, Natán ya le había hablado por parábola a David, le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí. Dios le está diciendo, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire que en ninguna manera el Señor le dice, me pediste y te lo di. Y si más me hubieras pedido, más te hubiera dado. No. Dice el Señor, yo te di, yo te libré, yo te salvé. Esta palabra da testimonio del corazón tan hermoso que era el corazón de David. Porque David nunca olvidó quién era. Como lamentablemente hoy estamos viendo aquella nación de Israel. Que le vuelvo a repetir, para que no se les olvidara que en algún tiempo fueron esclavos, el Señor les mandó una fiesta de los panes sin levadura. Para que nunca hagas padecer lo que tú padeciste, esta fiesta la harás todo el tiempo. ¿Y qué está haciendo tristemente hoy esta gente? Ese es un pecado de incredulidad. Están haciendo eso, ¿sabe por qué? Porque no creen, porque creen que Dios mintió al decirles que los juzgará. Por eso es que este pecado está tomando mucha fuerza hoy día y más en los corazones y en las mentes. ¿Por qué? Porque vemos que estamos haciendo cosas malas y no nos pasa nada y nos convertimos en incrédulos. No, aquí no va a pasar nada. Y si no va a haber justicia, entonces es porque Dios mintió o porque Dios no existe o porque Dios no tiene el poder. Yo sigo y sigo y sigo y sigo buscando las cosas que están en el mundo y yo no veo que Dios sea mi enemigo. Me sigue yendo bien. Sigo generando riquezas, sigo generando bienes materiales. Yo no veo a Dios contra mí. Porque en lo que no hemos entendido es lo que Dios ya nos ha hablado. Dios no va a estar juzgando a unos hoy, a otros mañana, a una nación esta semana, a otra la otra, cuando Él ya dijo, ya está programada el día y la hora. Cuando ese día y esa hora lleguen, entonces temblaremos verdaderamente. Entonces verdaderamente la incredulidad, así como dice de la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? Así la incredulidad dirá, ¿dónde está tu fuerza?
porque ahora Dios ha descendido para juzgarnos. Y dice la palabra que será tan terrible que aquellas personas le dirán a los montes, a las montañas, cáiganos encima, aplástenos, porque no podemos estar delante de aquel. Nadie podrá negarle a Dios de lo que Dios nos culpe en aquel tiempo. Y qué importante es que nosotros entendamos que este pecado de la incredulidad se genera también en nuestro interior. Porque es cuando nosotros decimos, no, Dios no quiere. No te conviene, no es que no quiera. Entiende que no te conviene. Acepta que es por tu bien. Vemos también a Adán y Eva cómo llaman mentiroso a Dios cuando le creen al diablo. Cuando nosotros le creemos al mundo, cuando nosotros le creemos al diablo, cuando nosotros le creemos a la gente, más que a la Biblia, estamos diciendo mentiroso. Le estamos diciendo mentiroso a Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios hablándonos, y nosotros creímos más cegados que para poder obtener lo que Dios no me quiso dar, yo tenía que ir a pedir un préstamo. Y llamé mentiroso a Dios, y eso mismo hicieron también Adán y Eva. Eva fue y comió y le dijo, mira Adán, Dios nos mintió. Ya comí, come. Y Adán comió, ¿y qué pasó? No pasó nada. No se murieron. No se murieron según quién. Según el diablo. Porque el Señor les dijo, de cierto, el día que de ellos comieras, morirás. Lo que Adán y Eva no entendieron, o lo que no se ha entendido todavía, es que el día que Dios declaraba eran 1000 años. Y Adán murió antes de los 1000 años. El día de Dios no se cumplió, el día según Dios, sin que Adán no muriera. Si Adán hubiera muerto al 1001, ¿Dios mintió? Por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios se cumple dentro del día, porque el día tiene hablando en estos tiempos, ¿sí? Las 12 horas. No porque no pasó en los primeros segundos, en los primeros minutos, no quiere decir que no pasará lo mismo. El Señor le dijo, de cierto morirás, porque me has llamado mentiroso, porque no me has creído lo que yo te dije. Y esa es la paga del pecado. La incredulidad, la paga del pecado es la muerte. Empezamos a separarnos de Dios. Dios no me quiere. Dios no me ama. Dios no escucha mis oraciones. Amado mío, si tu hijo tiene la misma libertad que tú, ¿por qué lo quieres someter? Si Dios le ha dado la libertad de estar lejos de él, ¿por qué tú lo quieres obligar? No quieres, las consecuencias ahí están. Yo no puedo hacer más nada por ti, y te digo una cosa, tampoco lo voy a hacer. Se endurece el corazón, se entenebrece la mente y arremetemos contra Dios. Cuando amamos al mundo y las cosas que hay en el mundo, llamamos a Dios mentiroso, pues creemos que no nos hará ningún mal, como Él dijo. ¿Qué de malo tiene que yo tenga un carro como cualquier otro, Señor? ¿No te pones a pensar que para tener un carro necesitas tener un trabajo que te ayude a mantener ese auto? ¿Dónde te pones a pensar en la gasolina, en el aceite, las refacciones, las cosas que necesitas pagar cuando te mueves? Lo mismo una casa tal vez.
el predio, el agua, la luz. No analizamos verdaderamente las cosas, simplemente creemos que Dios está para complacernos. Y si no nos complace, entonces nos hacemos enemigos de Él y nos vamos al mundo. Y el pecado ahí está delante de Dios. Y cuando se dice que el pecado está delante de Dios es porque esa infracción no ha sido borrada. Está en nuestro expediente, ¿sí? Como una mancha, está en nuestras vestiduras como manchas. Porque no nos hemos dado cuenta de qué difícil y qué tremendo es el pecado de la incredulidad. Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12 y 13. Mire al apóstol Pablo cómo habla. Dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo en Cristo, no fuera de Cristo. Y primera de Timoteo 6, del 6 al 8, dice también el apóstol Pablo, pero gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos agradecidos con Dios. Quizá de naturaleza o desde el principio de nuestros días no tuvimos un corazón como el de David. Pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de cambiar nuestro corazón. Señor, si tú ya me dejaste vivir, pensemos esto cada amanecer. Si ya me despertaste, Señor, es porque ya preparaste todo el día. Ya todo el día tú lo planeaste. Yo solamente tengo que seguirte. No me diste vida para ver qué pasa. No me estás mandando al ruedo para ver si el toro me embiste. Si Dios te da un amanecer, es porque ya preparó todo el día de tu vida. ¿Por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué pedirle más a Dios de lo que Dios ya trabajó y sabe que nos es necesario y sabe que nos es para bien? Por la dureza de nuestro corazón, por la falta de entendimiento en nuestra mente. Este pecado se genera en nuestra vida y constantemente, si hacemos análisis, constantemente estamos pidiendo cosas que no las necesitas. Y si las buscas, estás llamando mentiroso a tu Padre Celestial. Tú me dijiste que no la necesitaba y mira, tuve que ir a buscarla porque tú dijiste que según tú ibas a estar al pendiente de mí. Pero la buscaste por tu vanidad, por la dureza de tu corazón, por tus propios medios. También por medio del apóstol Pedro, el Señor nos dice en primera de Pedro 4, del 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo que viviste sin Cristo.
Si lo tuviste en aquel tiempo, bien. Si Dios no te lo concede en este tiempo, también. Gracias a Dios. Porque dice el apóstol Pedro que Él tiene cuidado de nuestras almas. Por tanto, descarguemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Quien sigue buscando las cosas del mundo, que son del mundo, y lo suyo propio, peca. Eso es pecado de incredulidad contra Dios. No se puede, Dios no lo denomina de otra manera. ¿Acaso crees que no sé lo que necesitas? ¿No soy yo quien te está dando un día más? Vemos en el libro del Génesis. Lo vemos en el libro del Génesis, amado hermano. ¿Qué hizo primero Dios? ¿Al hombre y luego la creación? ¿Qué nos muestra Dios? Dios crea, Dios prepara, Dios hace, le da vida a todo lo que el hombre iba a necesitar para después poner al hombre a disfrutar de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Desde el principio lo vemos. Dios quiere que tú te levantes, despiertes con la conciencia de que Dios ya te ha preparado un día. Y si en ese día vas a llorar, bendito sea Dios. Y si en ese día te vas a angustiar, gracias a Dios. Y si te vas a preocupar, gracias a Dios. Y si no lo vas a hacer, de la misma manera darle gracias. ¿Por qué le damos gracias de corazón cuando las cosas nos agradan? Y con dolor cuando no nos agradan. Si Dios nos provoca dolor, no es porque le guste, amado hermano. Si Dios te hace llorar, te hace preocupar, te mete en tribulación, en angustias, en pruebas, es porque Dios quiere mantener viva tu sensibilidad. Dios no quiere que te hagas duro de corazón. Dios quiere que tu corazón sea un corazón sensible. ¿Por qué? Porque hay otras personas con necesidad de ti. Y Dios no hay otra manera. O si tú la conoces y si tienes el valor, ve y plantéaselo al Señor. Señor, mira, es que es mejor así. Digo, si tienes el valor, ¿verdad? Porque mejor nos quedamos callados. Entendamos el propósito de Dios para las cosas. Dios no se deleita en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia. Si Él mismo nos dice, ven a mí si estás cansado y cargado, es que yo no quiero que estés así, me duele. Pero si en algunos momentos lo permite, es porque está viendo que nuestro corazón se está endureciendo. Que ya no nos importa lo que está pasando afuera, que ya nos da lo mismo. Te voy a hacer padecer para que veas lo que se siente, y cuando tú lo veas, pues no lo ignores. Acuérdate de que lo recibiste y también comparte. Por eso es que Dios a veces recurre a esas estrategias, a esos métodos, no lo sé, como usted lo quiera aceptar y entender en su corazón, pero porque los necesitamos. Necesitamos también sufrir, también necesitamos recordar a través del dolor y el sufrimiento para no ser insensibles a los demás. Por eso el Señor, con fuertes palabras, nos reprende en esta mañana diciendo, oh almas adúlteras, tu alma está buscando dejarme, tu alma está buscando apartarse de mí, tu amado. Eso es el adulterio, cuando usted tiene una persona y se va y busca a otra. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
No entiendes que te anhelo celosamente, que mi corazón se contrista, que mi corazón llora cuando tú me dejas abandonado por irte a buscar lo que yo te dije que no tenías que ir a buscar. Eso no lo entendemos, eso no lo pensamos. No pensamos en las lágrimas del Espíritu Santo. Ay, quédate llorando, últimamente es tu culpa porque no me lo quisiste dar. Si me lo hubieras dado, yo estuviera aquí, estuvieras paseando en el mundo evangelizando, amado hermano. Piensa qué harías si ahorita tuvieras esos miles de pesos que cuántas veces quizá has pensado o deseado. Responde en tu corazón. ¿Irías como aquel joven a repartirlo a los pobres? ¿Le pediste a Dios dinero para darle a los pobres o le pediste a Dios para tu vanagloria? No entiendes que el Espíritu de Dios sufre, llora, se entristece cuando tú te vas a buscar al mundo. Cuando tú prefieres irte a divertir en lugar de venir a recibir lo que Dios trabajó para que tú lo recibieras en este día. ¿Dónde están todos los que deben de estar? Y no es que yo los exponga, amado mío, la palabra nos está mostrando. Porque su pecado de incredulidad, ellos creyeron que era mejor irse a divertir que venir a recibir la unción de Dios. Y llamaron a Dios en sus corazones mentiroso. Tú mientes, Dios. El mundo es mejor que tu unción. El irme a divertir es mejor que ir a perder el tiempo escuchando tu palabra. Tu palabra no tiene los efectos que tú dices que tiene. Tú mientes. Por eso yo no te creo. Por eso mi corazón está lleno de incredulidad. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús con esta palabra que Dios nos ha hablado. El que hace o acepta una mentira hace mentiroso a Dios. San Juan, capítulo 8, del versículo 43 al versículo 47. San Juan 8, del 43 al 47. Mire cuál es la raíz del pecado de la incredulidad. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. No vas a entender el lenguaje de Dios mientras sigas menospreciando la Biblia. No vas a entender las señales que Dios te da en tu vida si tú sigues ignorando la Biblia. Y hablando de esto, déjeme hacer un breve paréntesis que reflexionaba hoy en la mañana. Qué grande es el amor de Dios, que quizá a modo de burla o no sé en qué sentido lo esté haciendo hoy en el mundo, porque yo lo he visto en varias cosas que dicen, no lo he visto muy profundamente, pero dice, cuando esto pase, habrá señales. No sé si usted lo ha visto, pero habrá señales, la expresión. Voy a la expresión. Si lo ha visto, ¿no? En el Face, habrá señales. Fíjese cómo trabaja Dios, porque eso es bíblico. O sea, Dios le está hablando a la gente que esté en el mundo diciéndoles habrá señales, pero ¿cuál es la ignorancia de esa gente que no las entienden? Porque están ignorando la palabra de Dios. El día del juicio del Señor no le van a decir, pero ¿cuándo me lo dijiste? Cuando tú leíste, habrá señales. Ese mensaje era mi mensaje para tu vida, pero lo ignoraste. Y no lo entendiste. ¿Por qué? Porque ignoraste las Escrituras.
¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque ese sí es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Todos los que hoy no están aquí es porque han dejado de buscar la palabra de Dios. Y es triste, es lamentable, porque están engañándose. Y el día del juicio entonces verdaderamente entenderán lo que dejaron, lo que cambiaron. Pero lamentablemente, como el día del diluvio, ya no habrá entrada. Ya no habrá tiempo para corregir. Por eso le decía yo la semana, 2 cosas extraordinarias nos ha concedido el Señor. La única sangre viva, verdadera, eterna, con la cual podemos ser limpiados de nuestros pecados, y el tiempo para arrepentirnos. Ese es el tiempo para arrepentirnos. Tiempo para darnos cuenta que pecados como la incredulidad están constantemente en nuestro corazón. Y Dios no te ha llamado para decir, mira la porquería de corazón. Dios te ha llamado para decirte, tu corazón está contaminado y yo quiero limpiarlo. Esa es la gracia que hoy el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Terminamos, por favor, con el libro de los Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 19. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado de la incredulidad. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio, entre tanto que se dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Todos aquellos que están despreciando el tiempo que Dios hoy nos está brindando por incrédulos, porque creen que habrá otra oportunidad, porque creen que el mundo se los dará, en aquel día el Señor les dirá, no entrarás en mi reposo. No eres digno, apártate de mí, maldito, hacedor de maldad. Ve al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y yo quiero darte esta palabra de Dios como consuelo y
¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Que tenga en tu vida fortaleza, que provoque en tu vida. La promesa de Dios hace unos días atrás, Dios nos dio esta palabra, que es la promesa de Dios, de que Dios cumplirá todo lo que Dios ha prometido. No tientes más la paciencia y la bondad de Dios con tu pecado. Cree lo que Dios te ha hablado y espera el tiempo del cumplimiento de su palabra, y esta es su promesa. Números 23, 19 al 20 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y termino para inspirar. Era la palabra que se me olvidó. Inspirar tu vida. Con esta palabra de Marcos capítulo 9, versos 23 y 24. Cuando un varón llevó a su hijo a los apóstoles y no pudieron sanarlo. Cuando el Señor llegó, se lo dijo y le dijo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mire qué respuesta tan humilde de este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, rogó y dijo: creo. ¿Tenía fe? Sí. Pero le faltaba que lo limpiara de la incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su bendita palabra y a pedirle a Dios, primeramente, que perdone y limpie nuestro pecado de incredulidad. Amén.